Buenos días a todos, yo soy Belén Cueto, soy médica tocoginecóloga del sanatorio hace un año. Formo parte del servicio de obstetricia y planificación familiar. Hace un año que empezamos con el IBE en el sanatorio, eh, así que cumplimos aniversario ambos. La unidad se compone de la jefa de servicio, que es la doctora Weisberg, Paola Anzotegui, que se dedica más que nada a obstetricia, yo, Cueto Álvarez María Belén, la doctora Trevisan, la doctora Alicia Suárez, y hay dos doctoras más que se agregaron hace poquito, García Jimena, que se dedica más que nada a hacer fertilidad, así que si tienen pacientes para fertilidad tenemos a la doctora Lucía, y Denali María Victoria, que es otra médica que se incorporó hace poquito, que también hace diversidad y sexología. Tenemos un equipo bastante interesante y lleno de especialidades. Bueno, el IBE se da en el marco legal de la ley 27610, que se promulgó el 14 de enero del 2021. Obviamente esto viene a través de un montón de años de la lucha feminista y de los equipos de salud. Previo a la ley, el IBE existía igualmente. Existía como un fallo a través después de un juicio que se hizo con un aborto legal, y a partir de eso, en Cava se hacía hace un montón de años. Pero bueno, ahora que tenemos la ley, es un poquito más fácil el seguimiento, conseguir el misoprostol, conseguir la medicación y los controles. La ley abarca todo el territorio nacional, con lo cual todas las provincias y capital deberían, uy, perdón, esto me llama. Bueno, todo el territorio nacional y capital deberían responder a la demanda de cualquier persona gestante a la interrupción de su embarazo. Básicamente, la ley no solamente refiere a esto de que debemos responder a la demanda, sino que también cualquier persona gestante debería recibir la información necesaria para interrumpir o continuar su embarazo si lo quisiera, la atención post el aborto y, aparte de la interrupción, dar algún método anticonceptivo posterior si lo requiere la paciente o el paciente posterior a la interrupción. ¿Por qué nos importa y por qué existe la ley? Porque previo a eso, los abortos inseguros se llevaron un montón de muertes. A nivel mundial, 22.800 mujeres mueren cada año por el aborto inseguro. Nosotros, por lo menos en mi residencia, que la terminé hace no tanto, yo vi 2 personas morir de aborto séptico. Después de que apareció el protocolo de IBE y después de la ley, no vi morir a nadie más. Cambia un montón. Y aparte no es una muerte, no es que se mueren o están a punto y las puedes salvar. No puedes hacer nada. Es terrible. Y se estima que 6.900 mujeres en América Latina. Un montonazo. Esta tablita, no se ve muy bien. Se suponía que iba a pasar eso. Bueno, esta tablita es de la Dirección Nacional de Salud Sexual del último trimestre del 2023, donde se anotaron cuántas pacientes o cuántos abortos se realizaron a nivel nacional, 46.777. Es un montón. Bajó un montón la natalidad, muy probablemente por esto. No lo sabemos realmente, pero evidentemente o hay mejor respuesta y acceso a la salud sexual, pero también hay muchas más interrupciones de las que pensábamos que iba a haber. En algún punto se pensaría que en unos años debería disminuir, porque si mejora la educación sexual y el acceso, no estaría pasando, pero bueno. Lo que sí tal vez disminuye y hay menos casos es que no llegan a pasar de más de 14 semanas, que ahí es donde se complica un poco todo. Nosotros en el servicio nos regimos por el Ministerio de Salud, que es el protocolo que se armó en base a la OMS, en las directrices de la OMS, que básicamente la bajada de línea es, por ejemplo, cuántas semanas se requieren, cuántas dosis de misoprostol, o a quién le puedo hacer una MEU o a quién no, etc. ¿Quién requiere internación, quién no requiere internación? Lo más importante de la atención del IBE es que no importa si uno sea o no
esté de acuerdo o no, como cualquier situación en la atención en medicina, yo no puedo imponer mi pensamiento o mi creencia religiosa sobre lo que sea que esté haciendo en medicina. Si yo no puedo con eso, lo derivo, básicamente. Y básicamente la intención del servicio es eso, la atención lo más, de más calidad posible, y si alguno no está de acuerdo, lo deriva. Pero para darle el tiempo correcto. La ley nos da 10 días corridos en que la persona gestante se acerca al sistema de salud, con lo cual tenemos poco tiempo. Bueno, y para diferenciar dos definiciones importantes, ¿qué es el IVE y qué es el ILE? El IVE va hasta las 14 semanas, ¿está bien? Eso quiere decir que cualquier persona gestante que se acerca al sistema de salud puede decir: hola, yo estoy embarazada y quiero interrumpir el embarazo. No tiene que dar ninguna explicación ni nada porque está dentro del marco de la ley. Cuando estemos hablando de ILE, estamos hablando de un embarazo de mayor de 14 semanas. Eso en el sanatorio no lo hacemos, ¿está bien? Se deriva al sanatorio bueno. Ahí en ese caso, la persona gestante tiene que tener un justificativo, o sea, una violación, que en realidad la violación no necesita denuncia, no es que la persona tiene que venir con la denuncia, si no, no le creo, sino que hay una declaración jurada que está en el ministerio, puede escribir que fue producto de una violación y ya está, o que afecte su salud. ¿Está bien? Cuando hablamos de salud, si tomamos a la salud como la toma la OMS, básicamente cualquier cosa puede afectar la salud de una mujer, ya sea porque no tiene medios económicos, porque tener un embarazo nuevo puede afectar su salud mental, porque tiene una enfermedad grave, crónica o lo que sea. Con lo cual, básicamente cualquier cosa podría justificar un ILE. Eso lo digo sin animosidad ni nada, pero es sí, básicamente. En causar violaciones, lo que dije recién, en caso de menores de 13 años, en realidad no tienen que hacer ninguna declaración jurada porque ya se toma como una violación, donde no hubo consentimiento de la relación sexual, por más que la otra persona gestante haya sido mayor o no. ¿Y por qué no necesitamos que haya una denuncia? Porque la violación es distancia privada, salvo que haya afectación de la vida de la persona, que ahí nosotros como médicos podemos actuar y hacer una denuncia. Y no. En cuanto al consentimiento, ahí lo único importante que tal vez todavía queda como en nuestra cabeza que cambió, es que a partir de los 13 años una persona puede tomar decisión sobre su cuerpo y tomar la pastilla o lo que sea sin preguntarle a sus padres o tutores. Y a partir de los 13 años, menos de 13 años, si la situación que, por ejemplo, si se tiene que someter a una cirugía, sí requerimos de un tutor, porque ahí sí hay riesgo de vida, si no, no. Nada más. Después mayores de 16 como cualquier adulto. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, ¿por qué nos importa evitar los embarazos en menores? Porque todas las menores tienen mucho más riesgo de tener cualquiera de las enfermedades del embarazo, como sea preeclampsia. Sí. Bueno, para atrás. ¿Cómo sería la relación? Ponele que es mayor. No importa. O sea, a ver, por ejemplo, si yo le doy medicación, un misoprostol a viene una chica de 14 años, viene acompañada de su tutor y ella desea el IVE, en realidad el tutor no tiene potestad. ¿Por qué? Porque el misoprostol no es riesgo de vida. Ahora, si estamos hablando de una intervención quirúrgica, ahí es otro tema. Del IVE es lo mismo. O sea, obviamente cuando estamos en embarazos mayores a 14 semanas, todo se complica y todos los riesgos posibles de las interrupciones son mayores. ¿Está bien? Otra cosa importante que tal vez ahí preguntan o se dijo en el inconsciente colectivo es que hay un límite en realidad no hay ningún límite para la interrupción, no hay ninguna semana de límite. Obviamente hay semanas de vialidad, donde por ejemplo si tiene más de 25 semanas, con una neo que funcione bien, puede sobrevivir.
Entonces, en esos casos lo que se hace, no lo hacemos acá obviamente, es una asistolia con dioxina. Se hace una ecografía y se le inyecta dioxina al corazón del feto y después se produce el aborto. No es algo que sucede habitualmente, porque a medida que se genera una posibilidad de acceso a la salud, la mayoría de las pacientes no llegan con 25 semanas. Hay un caso cada varios meses. No siempre, no siempre, y si lo es tampoco, o sea, la ley abarca, ahí queda como abierta en un abanico que si está mal o está bien, pero es la ley así. El consentimiento, bueno, después Bueno, entonces, ¿cómo? No, estoy. ¿Por qué estamos muy preocupadas porque no tengamos embarazos en menores? Porque justamente las adolescentes tienen mucho más riesgo de tener enfermedades durante el embarazo, o sea, preeclampsia, eclampsia, riesgo de cesárea, riesgo de tener mucho más internación en neo el bebé, y también el riesgo de su vida a nivel total, ¿no? Porque deja sus estudios, tiene menos posibilidades de conseguir trabajos de mayor calidad, etc. Entonces la idea, obviamente en ese tipo de personas de esa edad, la intención es llegar antes. Pues ahora tenemos planificación adolescente. Bueno, lo que hablábamos de la objeción de conciencia, es importante, todos los médicos pueden tener objeción de conciencia, pero en una institución tiene que haber siempre alguien que responda. Y la idea es, obviamente, que vos, por ejemplo, si te llega una paciente que quiere una interrupción, le puedes dar toda la información. Si vos no estás de acuerdo, no entregas la pastilla, pero sí tenés la obligación de dar toda la información correcta, real y fácil de entender. Bueno, lo que sí. 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 Sí, exactamente. Igualmente eso me parece que tiene más que ver con lo que pasaba antes, que era ilegal y en algunos lugares donde es público o lo que sea, las personas eran objetoras y en otros lugares no eran objetoras. Tiene más que ver con eso. Ahora como que siempre hay como la ley baja esto, la institución tiene que responder de alguna manera. De hecho, nosotros antes de esto, la paciente que venía con la adopción era derivada a otra institución social que manejaba Bueno, lo que decía antes es, una vez que la persona gestante se acerca al sistema de salud, tenemos 10 días corridos para cumplir con la ley y responder a la demanda. ¿Cómo lo hacemos nosotros? En general, la paciente lo que hace es sacar turno a través de nuestro mail, que es consultorio.ibe.org, o por el teléfono directo del consultorio. Es consultorioibe.org. Están en los folletitos. Y si no, está el teléfono, que ahí sacan turno para primera vez. En la primera consulta, básicamente lo que chequeamos es que no haya enfermedades graves ni alergias a la medicación que vamos a dar. Chequeamos la edad gestacional, que no haya riesgo de anemia, grupo de factor, etc. Pedimos una ecografía para chequear la edad gestacional y para chequear que sea un embarazo intraútero. Porque recordemos que hay otras opciones de embarazos que no son intraútero, como el ectópico, o embarazos que no son embarazos normales, como embarazo molar, etc., que pueden dar beta positiva y con un misoprostol no se pueden resolver. También en esa misma consulta damos una primera pantallazo de cómo podemos tratar la respuesta de la persona gestante, sea con una MEU, sea con pastillas, y le entregamos el folletito que tienen ustedes. Que se lo damos para que lo lean tranquilas porque la primera consulta es mucha información. Y en general las personas que pasan por este proceso no están felices por pasar por ese proceso y es
vienen con la cabeza un poco llena de preguntas, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué la culpa? ¿Qué la no sé qué? Entonces está bueno entregar cosas en papel para que en la tranquilidad de su casa pueda volver a leer y entender y pensar. Obviamente, si elige interrumpir, seguimos con el proceso. Bueno, si no, sigue por obstetricia, control de embarazo. Obviamente le damos la opción. Cuando llega la paciente, bueno, esto es interrupción de embarazo. ¿Vos querés seguir con el embarazo o no? Sí, no, etc. Lo que será. Bien. Le damos un consentimiento que ahora lo repartimos para que lo pasen. Obviamente se explican todos los riesgos que puede tener continuar con el embarazo o no continuar, el AMEU o la medicación. Y según lo que elija, en realidad según la ley, cualquier persona gestante puede elegir cómo interrumpir su embarazo. No es necesario que sea con medicación, puede ser con una AMEU. Igual ahora les voy a explicar. Sí. Sí. En general lo que hacemos no es que siempre lo ofrecemos, sino que según la situación de la paciente lo ofrecemos. Pero decimos que está y más o menos vamos chequeando. En general la paciente que lo requiere lo... Pero tal vez no es por si la decisión de sí o no, sino por... Y porque es un duelo, para acompañar el duelo de la decisión o lo que sea. Sí. O sea, en todas las instancias. Así que seguimos y lado, sí, notamos que la mayoría de un acompañamiento profesional es parte de la día la charla, todo por ahí, con tensión y el acompañante es como un duelo. Es un duelo. Que he tenido que dedicar que Interesante. Bueno, y aparte en esa misma consulta tratamos de empezar a hablar de cómo se van a cuidar post el aborto. Tal vez no hablamos todo específicamente en esa charla, pero sí empezamos como a ahondar en, bueno, no querés volver a pasar por esto seguramente, entonces la idea es que todas las pacientes o los pacientes o los pacientes que pasen por el servicio se vayan con algún método anticonceptivo. Que en general tenemos buena adherencia. Bueno, lo que hablábamos de los procedimientos. ¿Cómo se elige cada tipo de tratamiento? En general, hay ciertas contraindicaciones para hacer el aborto medicamentoso en el hogar, que obviamente son embarazos de mayores de 12 semanas, que en general no tenemos, en general llegan con 6 semanas, 8 semanas. Alguna comorbilidad, por ejemplo, una persona que ya tenga una anemia grave o, por ejemplo, tenga muchas cirugías en el útero, sean cesáreas o lo que sea, ahí hay más riesgo de hemorragia, entonces, o de que se haya una ruptura del útero por el misoprostol, entonces ahí es mejor hacerlo intra o hospitalario sanatorio. Para pensar en el AMEU, en realidad no es que haya cualquier embarazo puede pasar por un AMEU, que es una aspiración manual intrauterina, pero en general lo dejamos para los casos donde no hay respuesta al misoprostol o pacientes que ya van a estar internados, por lo que hablamos recién.
En general lo que tratamos de hacer previo, aparte del laboratorio y la ecografía, es pedir el grupo factor por si llegara a pasar que es un RH negativo y tenemos que darle la gamma globulina posterior para evitar un anticuerpo posterior para las siguientes gestaciones. Y el tratamiento, bueno, esto me parece que es mucho para... El tratamiento lo que hacemos es dar misoprostol y mifepristona. Esto es lo que hablamos recién, que pedimos ecografía, laboratorio, grupo factor. En realidad las plaquetas, urea, creatinina, glucemia, no es súper necesario. Como base necesitamos tener un hemograma y un coágulo, o para chequear que no tengan una anemia grave o que tenga una coagulopatía y yo la mande a la casa con un misoprostol y que tenga una hemorragia muy grave en la casa. El resto de las cosas de laboratorio podemos obviarlas, salvo que la paciente refiera a una enfermedad, por ejemplo, una diabetes descompensada, a una hepatopatía, insuficiencia renal. Y el lecto con riesgo en realidad lo pedimos solamente si vamos a hacer el AMEU porque lo hacemos con sedación. En el protocolo del Ministerio de Salud y en el de la OMS se ofrece el AMEU en el consultorio con bloqueo cervical. Nosotros no ofrecemos eso, aunque podríamos hacerlo, porque duele igual. Entonces, si podemos hacerlo con sedación, la verdad que muy pocas pacientes vienen y piden directamente la MEU para no tener que atravesar la situación del misoprostol en su casa, etc. Y se entiende porque duele. O sea, básicamente, ¿qué hace la mifepristona y el misoprostol? Los dos, primero la mifepristona lo que hace es preparar el cuello del útero para que se ablande, se dilate, y el misoprostol lo que hace es desprendimiento a través de oxitocina del producto de la concepción. La mifepristona es como bastante vieja, era una medicación que se usaba en Francia en 1960, pero recién ahora la podemos conseguir. Igualmente, si no usamos mifepristona con el misoprostol, hay un 96% de eficacia, con lo cual si no tenés mifepristona no pasa nada. Contraindicaciones, porfiria, básicamente, alergia a mifepristona, misoprostol, no hay mucho más. Sí hay que tener cuidado con el asma grave, pero de última si es una paciente que viene con mucha medicación o tuvo episodios muy cercanos a la situación, se interna y se mantiene controlada y ya está. ¿Y cómo se hace? Con la mifepristona en realidad como lo que hace es maduración del cuello del útero, no sirve para hacer el aborto en sí. ¿Está bien? Lo único que hace es como preparar el cuello para dilatarlo previo al uso del misoprostol. Y se hace 24 horas a 36 horas antes del misoprostol. Y después se da el misoprostol. El misoprostol puede ponerse intravaginal, del lado del carrillo, debajo de la lengua, como sea. Es lo mismo, tienen la misma eficacia. Lo único que no sirve es que sea vía oral. En general lo que hacemos es explicarles cómo es la toma y previo al uso del misoprostol dar algún tipo de AINE, algún analgésico. ¿Por qué? Porque el misoprostol, como dije, lo que hace es generar contracciones con la oxitocina, con la prostaglandina, en el músculo liso del útero. Y eso duele, son contracciones. Ahí está el folletito que tienen todos, que está explicado todo. Cómo se hace el tratamiento, qué pauta de alarma debe tener la paciente y cuál será la consulta posterior de anticoncepción. Quedó desfasado ahí. Si hiciéramos una MEU, que es el aspirado manual intrauterino, deberíamos dar una preparación, aparte de que le vamos a pedir el electro, el laboratorio, ya tenemos la ecografía. Nosotros lo que hacemos es pedir un turno en el quirófano, que podría también ser algo no ambulatorio, podría ser de guardia también, pero acá lo hacemos programado. En general, si viene la paciente ya diciendo quiero una MEU, no quiero pasar por el misoprostol en mi casa porque ya lo vivió o acompañó a alguien, directamente a la semana siguiente tratamos de conseguir un turno en quirófano, que en general no tenemos ningún problema, y lo hacemos en quirófano. Esos serían los antibióticos que podemos usar previo a la MEU, obviamente pensando en la flora que hay vaginal.
El AMEU es este aparatito que no se ve mucho, pero también tiene mucho. Este aparatito ese aparato se puede desarmar todo, en realidad ese no necesita que esté bajo asistencia de anestesia, y estos son cánulas, que son un poquito de plástico que tienen diferentes diámetros para la dilatación del cuello, depende la dilatación que tenga, y como un penetrado en la puntita que sirve para hacer como una especie de raspado. El aparatito ese se tira de la palanquita de atrás y genera un vacío, y eso, con eso, aparte del fenestrado, vas aspirando el producto. Esto es como si fuera el bloqueo cervical, es lo que se haría en consultorio. Nosotros, como lo hacemos bajo sedación, no hacemos eso. Pero esa sería la opción en consultorio para que, si la paciente no quiere el uso de misoprostol. Y una vez que se termina todo el procedimiento, sea por las pastillas en su casa, como explicamos, o el AMEU, se cita a la semana siguiente con una ecografía de control para chequear que el procedimiento haya salido correctamente. Y después, en la próxima citación, es una consejería de anticoncepción. En general, casi no hay contraindicación de ningún tipo de anticonceptivo, salvo situaciones específicas de pacientes. Por ejemplo, pacientes lúpicas que están en situación de la enfermedad muy activa, tienen contraindicado casi todo, menos el preservativo y el DIU de cobre. O situaciones muy específicas, pero en general todas las pacientes pueden usar cualquier tipo de anticonceptivo, y se puede dar en esa segunda consulta que vienen con la ecografía de control. En realidad, para chequear que el procedimiento haya sido completo, no se mide el endometrio, como antes se hacía. Antes, para decir si íbamos a raspar o no a alguien, se medía el endometrio y listo. Lo que tenemos en cuenta ahora es la clínica, que el cuello está cerrado y el endometrio es menor a 30, no se hace más nada que esperar a que termine de expulsar todos los coágulos, y ahí ya le puedes dar un anticonceptivo. Que puede ser colocarle el DIU en esta segunda consulta, puede ser entregarle pastillas anticonceptivas orales combinadas o no combinadas, el inyectable, el implante, que por suerte tenemos todo para dar. Complicaciones que podemos tener con cualquiera de los dos, sobre todo con las pastillas, porque en realidad con el AMEU el aborto incompleto se supone que no, porque hace una aspiración completa, pero puede pasar. Hemorragia, obviamente, porque lo que genera es el desprendimiento de todo el producto de la concepción, que muchas veces puede pasar que los restos no se terminen de desprender, con lo cual el útero no termina de contraerse y puede continuar sangrando. Para eso le damos pautas de alarma a las pacientes, para que si llegara a pasar eso en su casa con las pastillas, venga a la guardia y sea evaluado por un ginecólogo. La perforación uterina puede pasar con el AMEU, es muy poco probable, es re seguro, porque aparte de las canulitas esas, tienen aparte del fenestrado, son redonditas al final. Entonces, el riesgo de perforación es muy bajo, pero podría ser. Infección en general no es lo más común, está más asociado a pacientes que ya tenían vaginosis y tal vez no fueron tratadas previo al uso del misoprostol, y con la apertura del cuello del útero generaría el pasaje de bacterias de vagina a útero, y ahí tenés el riesgo de una endometritis, y con el AMEU mucho menos probable. Igual se trata, si hubiera alguna infección, por ejemplo, en la segunda consulta, cuando hacemos la evaluación clínica, el flujo puede llegar a tener olor, o si tiene fiebre post uso de misoprostol, ahí en ese caso podemos pensar en alguna infección. El misoprostol puede dar fiebre durante el tratamiento, lo que no es normal es que tengan fiebre post el tratamiento completo. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, ese es el que usamos para el consentimiento de la interrupción. Y si quiere una MEU, le damos otro más. Sí, sí, sí.
O sea, esa es interrupción de lo que sea. Sí. En realidad, es una discusión. Eh, anatomía, en realidad, no tenés ninguna obligación de hacerlo, ni legalmente, salvo que la paciente haya hecho una denuncia por violación. Y en ese caso, esos restos que tal vez se usen como prueba, eso sí hay que guardarlo y se congela, no se pone formol. Si no hay para congelar, se pone sal. O sea, eso es lo único, como obligatorio. En realidad no tenemos. Hay que fijar la custodia También. de esto. A veces después de violación, pero es un abuso porque el paso en el guardia el tema de la custodia. Porque si no hay cuando sigue con el dedo. ¿Cómo? Viene. Claro. No, bueno, en general el procedimiento es si la paciente denunció, ya viene la policía a retirar los restos, por lo menos acá no me pasó, pero en otro lado me pasó, que viene a retirar los restos en el momento que vos los extraes y ya se los llevas. Claro. Bueno, como decíamos, como preguntaban también, obviamente la atención es interdisciplinaria por si llegara a necesitar salud mental también, pero necesitamos de ecografía, que en general no tenemos ningún problema para que nos den los turnos porque lo tenemos organizado, con días y horarios para que las pacientes vayan a hacerse la ecografía, con hemoterapia para hacer el factor y el laboratorio. La farmacia que nos entrega la pastilla, porque en general cuando vienen a traer la ecografía al laboratorio solicitamos la pastilla en farmacia y la farmacia nos entrega y ahí la paciente se va con la pastilla desde acá del sanatorio. Bueno, riesgo quirúrgico si requería una MEU y salud mental como hablamos, violencia en el caso de que sea una situación de violencia de género o violación. ¿Y? ¿Cómo? Perdón. O domiciliaria. Y hematologías si requiriéramos alguna transfusión o si, bueno, aparte de glifosfacto. Bueno, las estadísticas que las cerré para febrero de 2024 porque si no hubiera sido ayer este Power, hoy a la mañana. Es llamativo, pero la mayoría o casi el 100% de las pacientes que consultan por un IVE nunca vinieron a planificación familiar. Ahí está tal vez la respuesta de por qué llegaron a un embarazo no deseado. Solamente de las 104 pacientes que atendimos hasta febrero, ahora creo que son 124 ya, en este último mes. Requirieron solamente 3 más de un ciclo de medicación. Es algo que puede suceder, pero no es lo más común. Tal vez tiene que ver con la diferencia de receptores, genéticamente, la respuesta a los receptores de prostaglandina y por eso es que no tienen contracciones con el misoprostol. Después 3 tuvieron que hacer la MEU por falla de tratamiento y 2 que solicitaron la MEU directamente sin pasar por la pastilla. Tuvimos solamente 2 consultas de embarazos gestacionales muy avanzados, uno de 23 semanas y... ¿Cómo? Ah, el de 28. Ese es el más grande. Bueno, y otro... 6 solamente habían ya tenido otro IVE previo. Eso para identificar que todas se van a hacer IVEs porque no sucede. Nadie quiere nadie quiere evitar un embarazo haciéndose IVE. Porque no es una situación donde se la pase bien. En general, hasta que terminamos con todo el proceso, son 4 consultas. Desde la primera consulta que viene por primera vez a pedir información hasta que terminamos con el proceso. A veces son muchos más, pero en general el promedio son 4 consultas.
Tuvimos una sola complicada, que fue una paciente que tenía una anemia leve, pero posterior al tratamiento con misoprostol tuvo un sangrado muy profuso y tuvo una anemia grave y se tuvo que transfundir acá en el sanatorio. La mayoría de los IBES no tuvieron nunca, no tienen hijos que nacieron. La mayoría son primer embarazo. Y multíparas sería la segunda, el segundo número en estadística. Multíparas quiere decir que hayan tenido más de 2 gestaciones parto. La mayoría, el promedio de edad, tienen 33 años, el mínimo fueron 16 años y el máximo 42. Esto antes de febrero, porque para marzo tengo una de 43 y una de 14, pero justo ahí. Y la edad gestacional promedio, como les decía, son 7 semanas, por lo cual nunca tenemos ni el problema de que tenemos que derivar, ni que tengamos que internar a la paciente. La mayoría se resuelven en su casa sin problema. Y como dijimos antes, lo más importante para nosotras es que todas se vayan con algún método post-evento. La mayoría elige los anticonceptivos combinados porque es lo que más está tal vez en el inconsciente de todos, pero tenemos todos los métodos y la mayoría de las pacientes continúan con el método con el que se fueron. Y eso está muy bueno porque es buena respuesta al anticonceptivo. Bueno, tenemos todo. Y muchas de las pacientes que pasaron por interrupción se van a hacer ligadura. ¿Cuántas falló el método? ¿Cuántas? Mira, justo en esta estadística hasta febrero son todas pacientes que nunca vinieron a planificación y no se estaban cuidando. Pero justo en marzo y en febrero tuve 2 consultas de 2 pacientes que una, por ejemplo, dejó 2 semanas de tomar el anticonceptivo. O sea que no es que falla el método, sino falla del uso. Que en realidad es lo que en general pasa. Por eso ofrecemos ahora digamos, la panacea de la anticoncepción son los métodos de larga duración, los LAR. Sea el implante, sea el SIU o el DIU de cobre, que son métodos de larga duración que tienen poca falla porque no dependen del usuario. Pero bueno, por suerte tenemos buena respuesta de la anticoncepción. Sí, bastantes. Para mí, o sea, la realidad es que no tengo la estadística real y no sé la causa real, pero no lo sé. Pero supongo que tiene que ver con el nivel. Porque vos pensás, el año pasado estuve en una reunión del Ministerio de Salud sobre ILE porque estaban contemplando esto de a ver qué hospitales hacían lo de la sistolia, que obviamente no lo quiere hacer nadie, que es una situación bastante terrible para la persona que lo hace y todo, pero o sea, no lo digo con animosidad de que está mal o bien, ¿no? Digo como que es difícil de hacerlo. Y hablaban de esto, de que los nacimientos pasaron de todas los embarazos, por ejemplo, 14.000 fueron IVE y 7.000, o sea, la mitad, embarazos que llegaron a término. Eso estaba pasando hace 2 años y es lo que sigue pasando. Bueno, acá estamos evitando un que pasaba, pero nunca me hubiera imaginado que cuando me subió el poco También una gran campaña dentro de la educación migrante en niñas de 13 años, y entonces eso por 4 años y hace que también haya una disminución de ese embarazo adolescente. Sí, la ley de educación sexual, el acceso a los anticonceptivos que antes no había, es todo eso, es todo junto, no es solo el IVE.